Hola, ¿qué tal chicos de YouTube? Bienvenidos a su canal One Life Audiovisual. Bueno, el tema de hoy va a ser más que nada hablar de un libro en específico, un libro de cine. De hecho, tal vez pueden preguntarse por qué estamos hablando de libros aquí. Es más que nada porque este libro como tal es sobre dos autores, que es Jan Wagner y Mitko Panov. Es narración natural y narración visual. Este libro se va a componer de dos partes, o sea, en cuestión del video. em, Vamos a subir esta parte en el canal de One Life Audiovisual y la otra parte en el canal de One Life Books que tenemos sobre exclusivamente de libros. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña reseña de este libro. Digo pequeña porque el libro en general tiene 127 páginas, si no estoy mal. A ver, déjenme ver. Tiene 128, ¿ok? 128 páginas, de las cuales les digo son dos temas. Entonces, quiero hacer el video en dos partes, más que nada para no revolver las ideas de un autor con otro, también porque son dos temas distintos. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Ok, les voy a leer un poco sobre la descripción de la parte de narración natural de Jan Wagner. Narración natural de Jan Wagner es aparentemente una obra sobre la escritura de guiones, pero en realidad trata acerca del arte de contar historias. Consciente de que la tensión entre la vida y una historia en la busca de toda narración, el autor ubica al personaje en el centro del universo fílmico y a partir de sus necesidades, secretos y enredos comienza a construir la historia, el conflicto, las relaciones, la trama y la estructura. Pero la historia no es todo, están también el autor y el espectador. Son en el triángulo, están entre estos tres reside la esencia de la narración dramática. Ok, les leo un poco la descripción más que nada para que sepan también de qué trata como tal esto de la narración natural, eh, de este escritor. Son dos escritores de Polonia, o sea, los que vienen aquí, si no estoy mal, si son de... Mira, escritos por egresados del Departamento de Dirección de la Escuela de Cine de Lodz, Polonia. Ok, sí, de Polonia. Muy bien. Entonces, estos autores, eh, también les quiero decir que en la introducción, si quieren leer este libro, conseguirlo, es un libro que no sé si realmente en otras, o sea, estén estos escritos en alguna escuela de cine o de artes visuales o algo así de su país. En mi caso está la editorial del UNAM, o sea, la Universidad Autónoma de México. Son los que publican generalmente estos libros, que es la, la Escuela de Artes Cinematográficas que está en esta universidad. Entonces no sabría decirles sinceramente si están los escritos en otros países, en otras editoriales. Busqué el libro como tal en Google, pero solo me aparece, en mi caso, como del UNAM. No sé si haya otras opciones. Pero pues este libro, si ustedes lo quieren conseguir, realmente a mí me interesó mucho cuando yo estaba estudiando la carrera. Más que nada porque pues todo lo que tenga que ver con cine que yo estaba estudiando pues me gustaba, ¿no? Entonces igualmente ahorita compro libros todavía de cine porque me gusta seguir aprendiendo de otras personas que ya han tenido varios trabajos y que han hecho bastantes cosas como directores, productores o cualquier área del cine. Entonces me pareció muy interesante. De hecho, este es creo que el primer libro que compré sobre cine y apenas lo empecé a leer. Entonces, eh, para que ustedes puedan leer este libro, yo les recomiendo también, como él lo dice, que vean la película Fester, La Celebración. Es una película danesa, si no estoy mal. Sí, es una película danesa. Y de hecho, esa fue una de las primeras películas que yo vi cuando estaba estudiando en la escuela. Eh, la carrera, perdón. Y, y lo volví a leer para también no olvidarme de cosas que tal vez el libro, pues sí, son bastante importantes, ¿no? Por lo cual, yo les recomiendo que, que vean esa película si quieren leer estos escritos, porque también hay unos spoilers ahí. También quiero agregar en este libro que cuando ustedes empiecen a leer,
realmente no se les va a complicar la lectura. O sea, me refiero a que, por ejemplo, si ustedes están interesados en entrar a este mundo del cine y empezar a escribir, no es un libro que necesariamente ya tienen que saber cosas de guión, ¿ok? Como lo dice el autor, ustedes tienen que centrar al personaje como algo principal en su historia. Y ojo aquí, o sea, las cosas que te dice el autor no necesariamente son reglas, sino principios. Ok, en palabras de él, son principios. O sea, una regla te dice que así lo debes de hacer y es como debes de acatarla, ¿no? Un principio no, es básicamente eh, algo que ha funcionado muchas veces, en muchas situaciones, y por ende, pues te puede funcionar, ¿ok? Entonces no tomen todo lo que el autor dice como una regla, sino como un principio, y de hecho él te lo indica en el texto. Entonces, cuando ustedes están leyendo el libro, realmente van a entender muchas cosas de cómo poder mejorar su escritura en guión o poder empezar a escribir una historia. Eso está muy, pues de parte, o sea, de mi parte me gustó mucho porque hay varias cosas que a pesar de que yo, pues ya estudié la carrera de cine, he escrito guiones, hay muchas cosas que realmente me ayudaron a mejorar algunos guiones que yo ya tengo escritos, ¿no? Hacer nuevas versiones de ese guión y también digamos que conocer más a mis personajes. Porque a pesar de que él te habla como de tener al personaje principal, pues también sabes que en tus historias siempre hay más personajes, por lo cual tienes que conocer más a ellos, ¿no? Y aparte de eso, pues te lleva muchas estructuras, te pone ejemplos de cómo realizarlo, paso por paso de cómo puedes conocer al personaje, escribirlo. Y también te dice claramente de que tú digamos que no tienes el don o el poder de hacer que una historia sea buena, ¿no? O sea, me refiero o se refiere el autor a que tú puedes hacer la mejor película que puedas. De hecho, él habla mucho de sus enseñanzas, o sea, de sus aprendizajes también, o sea, de diferentes cursos, talleres o diplomados que ha hecho con distintos autores y consejos que le daban, ¿no? Y uno de ellos, sinceramente no me acuerdo el nombre, pero le decía básicamente de que no tienes el poder de hacer una buena película, porque, pero sí el poder realizarlo de la mejor forma, ¿no? O sea, si tienes las bases, tienes conocimiento de cómo hacer un buen personaje, cómo escribir una historia que tenga ciertos parámetros de inicio, desarrollo y final, y está en tus manos hacer todo eso, y los principios, digamos, pues obviamente tú ya hiciste todo lo que pudiste por hacer la mejor historia, ¿no? Pero no siempre vas a tener toda la audiencia de tu lado, ¿no? Mucha gente no le va a gustar tu película, mucha gente puede ser que diga que es mala película, y hay mucha gente que le va a gustar, le va a encantar tu película, y eso sucede muchas veces, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso también, y el autor te propone eso, que debes de tener esa crítica contigo y la crítica que va a tener el espectador hacia tu obra. Igual quiero decirles algunas partes de lo que dice aquí el autor. No quiero como ya decirles todo, porque sí les recomendaría que lo leyeran. No, no son spoilers ni nada, porque pues sabemos que un libro de esta, pues de que son de ensayos o de diálogos o de como tesis, escrituras acerca de un tema, en, de, por ejemplo, en este caso de cine, pues no, no hay como un spoiler como tal, ¿no? Pero sí les puedo informar algunas cosas, como las que les dije antes, que les pueden servir si quieren adquirir este libro. Entonces voy a pasar con algunos como subrayados que tengo para que también, pues digamos que pueda darles ejemplos si se animan o no a, a comprarlo. Unos minutos más tarde. Miren, por ejemplo, aquí tengo esta parte donde menciona: nuestras vidas como seres humanos y las historias dramáticas consisten básicamente en dos estados o estatus de cosas: estado de desorden, el conflicto, y el estado de orden. En general, tratamos de evitar los estados de desorden,
tratamos de lograr un equilibrio, orden y resolver conflictos. Este es el objetivo. Para lograrlo llevamos a cabo acciones que provoquen cambio. Hay 4 elementos fundamentales en una historia: conflicto, objetivo, acción y cambio. El quinto elemento y el más importante es el personaje. Miren, voy a empezar con esto porque durante el transcurso de la escritura de este libro, este autor nos habla de que nosotros como escritores tenemos que pensar en una historia. Digamos, estamos escribiendo una historia y de repente nosotros pensamos que lo mismo que pasamos nosotros le va a pasar al personaje, ¿no? O sea, me refiero a que alguna experiencia. Digamos que el personaje tal vez tuvo un accidente, o sea, digamos, un accidente iba en la bicicleta y se chocó, o lo atropellaron o algo así. Y tal vez tú tuviste una experiencia, o sea, igual, o alguien tuvo una experiencia similar que conociste, y quiere decir que tal vez lo vas a escribir de la misma forma que le pasó a la persona que te contó, o que te pasó a ti, le va a pasar al personaje. Y en realidad, pues puedes tener otros puntos de vista o perspectivas diferentes. ¿Qué significa de que, o sea, no todo lo que existe a tu alrededor, o sea, digamos que no todo está enfocado en ti, ¿no? Hay otras experiencias, hay otras personas que lo pasan de distinta forma, entonces también tener como ese criterio de que el personaje puede actuar de distinta forma, ¿ok? Obviamente que si tú quieres escribir a un personaje que sea igualito a ti, pues obviamente vas a colocar tus rasgos tal vez físicos, cómo te comportas con ciertas personas, pero tienes que pensar en todo eso. Pero si vas a escribir una historia donde el personaje básicamente es diferente a ti, pues obviamente necesitas sacar ese contexto, ¿no? Un perfil del personaje, que es básicamente sacar todo lo de su infancia, su niñez, su juventud, experiencias que ha pasado, cuántos años tiene, todas esas cosas para que puedas conocer al personaje y sepas cómo enfrenta en este caso, como lo dice, el conflicto, un objetivo, ¿ok? Y, por ejemplo, durante todo el transcurso de la escritura, el autor nos va diciendo lo que el personaje va a ir haciendo en el inicio, desarrollo y el final. O sea, no como tal parte por parte, pero sí ir construyendo al personaje poco a poco. Que en el inicio generalmente el personaje empieza con algo, digamos que lo conocemos como tal, digamos como tal que lo que nos muestra, lo que aparenta ser, que puede ser, empezamos a ver cuál es el problema que va a tener o de qué va a tratar la película. Nos pone el ejemplo de Festen, que igual lo van a, ojalá vean la película, en el cual pues el protagonista pues tiene un conflicto con su familia, va a esta fiesta y a esta fiesta familiar donde está su padre, sus hermanos y varios invitados. Y pues él tuvo un problema en el cual pues su hermana falleció, ¿no? De hecho, este sí es spoiler para la película, entonces, por favor, vean la película para que también puedan leer este libro y vean el video también. Entonces, básicamente, este nos cuenta eso de que pues el protagonista va a la fiesta, quiere enfrentar a su papá y él actúa de una forma al inicio, después se da cuenta que el conflicto puede crecer y tiene que actuar de distinta forma y lo hace, pero también con la ayuda de otras personas, ¿no? Entonces es algo que digamos que cuando yo vi la película por primera vez, pues no había analizado eso, ¿no? A mí me pusieron a analizar fotografía y lo ves de otra forma, ¿no? Pero ya a la hora de analizarlo con como nos explica Jan Wagner, o sea, con el personaje o con los personajes, lo ves de distinta forma y es cierto. Entonces ahí encuentras varias cosas que el autor nos dice sobre cuál es el objetivo del personaje, el propósito, cómo es que actúa desde un principio y cómo es que actúa, eh, digamos que en el desarrollo y después al final. Entonces son varias cosas que el autor te lo explica paso por paso para que tú también, aparte de que, digamos, tengas un, una definición de lo que está diciendo el autor, también tengas el ejemplo, ¿no? Con la película.
Entonces a mí me pareció una buena obra este libro, como para saber y conocer más tu historia y los personajes. Ok, y no quiero, bueno, si les interesa como tal saber más acerca del libro, yo los invito a que de verdad lo adquieran, o si tienen la oportunidad de buscar en algunas escuelas que tengan la licenciatura en cine o artes visuales, pues encuentren como tal los escritos de Jan Wagner. Me falta les digo, o sea, voy a la mitad del libro, entonces vamos a hacer la otra parte como les decía, pero no les quiero hablar más porque quiero invitarlos a que lo lean. El, el libro también les quiero decir que tiene muchas referencias con obras de otros autores famosos, por ejemplo, el guión de Robert McKee, que es un libro que te lo recomiendan muchas personas que escriben, ¿no? Escriben guiones, porque creo que es como el fundamental que todos deben de tener, el guión de Robert McKee, y ese lo pueden encontrar hasta en internet, algunos lo encuentran gratis, pero es igual si lo quieren tener en físico lo pueden obtener, pero hay varias obras, también escritos que él saca, que ya lo había comentado, de cursos donde él también fue, o de la universidad de donde estuvo. Entonces tiene como varias referencias de distintos autores, también de películas, o sea, no solo, digamos que la película principal que sí deben de ver, que les digo, es la de Festen, o La Celebración, creo que aquí está en México como tal, no sé si en otros países de Latinoamérica esté así el título de la película, pero en el título original se llama Festen, La Celebración, ¿ok? Entonces, eh, ahí pueden buscarla. Y como tal, pues esta fue como la pequeña reseña de este libro, de este título, bueno, más bien la mitad de este libro, que fue Los escritos de Jan Wagner de la narración natural. Gracias por ver el video. Recuerden que la otra parte de este libro va a estar en Wildlife Books, en el canal alternativo que tenemos sobre exclusivamente libros. Entonces, esperen la otra parte pronto y los invitamos como tal a seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Wildlife Audiovisual en cualquiera de estas redes. No olvides suscribirte, activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.